Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Cuando vamos a la estimación para incobrables, la SUGEF permitió en este cuatrimestre reversar reservas anticíclicas y entonces se ve cómo el Banco Nacional, su gasto por incobrables se ve reducido un 17%, que ayuda a mitigar los menores ingresos por intermediación. En los fees, al igual que el Banco de Costa Rica, hay un ajuste negativo en menores ingresos por servicios, por las mismas razones del BCR, y en cuanto a otros ingresos de operación netos, que aquí serían un gasto, más bien el Banco Nacional tiene una afectación menor bajo pandemia. Hay un ahorro en este rubro de 15,000 millones, básicamente por menores gastos por dación en bienes de dación en pago, menores amortizaciones de costos ligados con emisiones de títulos valores pasados, y eso hace de que la caída de ingresos sea apenas de un 5%, 4.807 millones de colones. Sí se ve que el Banco Nacional hace un ajuste significativo en gastos administrativos. Es más, es de tal magnitud el ajuste que supera la afectación de ingresos por la pandemia de 5.600 millones, 1.400 en gastos de personal, un ajuste de 3% hacia abajo, y un ajuste muy importante en gastos generales que tienen que ver con sucursales, mercadeo, mantenimiento, alquileres y otros, de un 17% hacia abajo, 4.200 millones, y eso es lo que hace que el Banco Nacional cierre con un crecimiento en las utilidades bajo pandemia. Finalmente, en el caso del Banco Popular, vemos cómo la utilidad neta del Banco Popular este cuatrimestre fue de 12.380 millones de colones, que son 462 millones de menos, una afectación poca de un 3.6%, y si la medimos antes de diferencias de cambio de impuestos, la caída de utilidad es poca, 682 millones, un 3.8% de reducción, que cuando vamos a buscar los factores que la explican, al igual que el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica, sí es un cuatrimestre flojo en ingresos por cartera de crédito. Hay 5.200 millones de menos en intereses. Hay un aumento en el caso del Banco Popular, que depende más de los certificados de depósito en los gastos financieros. Eso incrementa la reducción del margen de intermediación en un 11% de caída, 7.700 millones de colones. En cuanto a la estimación para incobrables, el Banco Popular hace reversión de las estimaciones contracíclicas. Eso le permite hacer menos gasto por estimación, logra compensar la caída del margen prácticamente en 5.700 millones. Y cuando vamos a ver los servicios, se comportan igual que el Banco de Costa Rica, Banco Nacional, pero en menor magnitud, 1.529 millones de menos en comisiones por servicios. Y cuando vemos otros ingresos netos, más bien hay una obtención de ingresos a favor de 1.400 millones. Todo esto junto nos hace que la caída de ingresos brutos, en el caso del Popular, sea de un 3% negativo, apenas 2.000 millones. Y el Banco Popular sí también, al igual que el Banco Nacional, hace un ajuste a la baja en gastos administrativos, sobre todo en el rubro de gastos de personal, contrae la planilla un 6%, 1.800 millones de colones, y eso compensa la caída de ingresos brutos para cerrar en una contracción, decíamos, apenas de un 3.8%. De nuevo, cuando sumamos los tres bancos estatales, vemos entonces que la contracción es de un 20% antes de diferencias de cambio de impuestos, especialmente por la caída del Banco de Costa Rica, y si lo vemos como utilidad neta final, la contracción es de un 38%, 13.700 millones de menos de utilidades netas respecto al primer cuatrimestre del año pasado. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Economía Hoy,
Democratizando la educación financiera.